¿Por qué a los chicos les gustan solo las zorras de pecho grande? Ah, 超フルパワーサイヤ人4の完成。 El arco número 5 titulado Las estrellas que graban la historia, tuvimos el debut de la mayoría de arzobispos del pecado que faltaban por conocer: Sirius, Regulus, Leit, Royd, Capella y hasta la misma Ruyd, terminando con el enigma de cómo serían los demás lunáticos que Peter los introdujo como concepto perfectamente. Sin embargo, falta uno por conocer: el arzobispo del pecado del orgullo, uno de los más misteriosos que incluso el mismo Pereza confundió con Subaru. Por casualidad, ¿no será soberbia? Acompáñame en este video donde te contestaré a la pregunta: ¿quién es Stridey Wallachia? Pero antes que nada, ¡comencemos! Stridey Wallachia era un arzobispo del pecado del culto de la bruja, que representaba al pecado del orgullo. Este tenía alrededor de 27 y 28 años antes de morir. 4 décadas antes del comienzo de la historia principal, en los meses posteriores al final de la guerra de Miumana, al mismo tiempo que Teresa y Wilget habían formalizado su relación, Stridey inició sus destructivas andanzas por el reino de Lugúnica, eventos que vemos en el spin-off de Re-Zero X volumen 3 y 6, siendo el enemigo mortal de un joven Wilget Van Astria. Unos 3 o 4 meses después de su aparición inicial, fue el responsable de invocar a un dragón llamado Valgret en la ciudad de Pitoutaite, iniciando un incidente que se conocería como la subyugación del dragón tifón, uno de los peores días que ha vivido Lugúnica. Este evento se tuvo que haber mencionado en el capítulo 4 de la tercera temporada, por el propio Wilget, diciendo que ya se había enfrentado a un dragón antes, pero como imaginan fue contenido o omitido. Si gustan pueden revisar mi serie de análisis donde comentamos este tipo de curiosidades, masacrando a cientos de civiles inocentes y causando indirectamente la muerte de Roswaal J. Mathers, pero fue embullido junto a Melinda, su esposa, por el mismo dragón que había invocado anteriormente. A un simple vistazo, Stridey Wallachia podría reconocerse fácilmente como un hombre de estatus en el trono a los 30 años de edad. Sus rasgos, que ayudaban a distinguir su importancia, eran extraordinariamente afilados y nobles. Tenía el pelo largo y abundante, de un color púrpura intenso y sedoso. Desde su juventud, su esbelto cuerpo había estado plagado de enfermedades, que hacían que incluso las actividades físicas más sencillas le resultaran agotadoras. Su voz delataba su imperialismo, y por tanto, también su conexión con el mirocrático Sacro Imperio de Wallachia. Otro detalle que los relacionaban era que en su hombro izquierdo, de forma similar a lo que llevaría el futuro emperador Vincent Wallachia, Stridey tenía muchas plumas grandes de color moradas. En cada uno de sus 10 dedos, Stridey llevaba anillos de poder en los que podía infligir maldiciones a sus enemigos. Como arzobispo del pecado del orgullo, Stridey era vanidoso y orgulloso, y no le gustaba que los demás le dijeran qué tenía que hacer, como demostró cuando reprendió a Yatul Suwey, abuelo de nuestro Otto, por intentar restringir sus acciones en el momento que visitaron su tienda en búsqueda de la Santa de la Espada, o cuando hizo lo mismo con Kurgan por contestarle. Era abiertamente grosero con los que consideraba inferiores a él, siendo testigo Teresia de cómo insultaba a los demás. Parecía subestimar a los luchadores poco conocidos, como cuando Wilget y Kurgan se enfrentaron por primera vez. No creyó que el primero tuviera ninguna oportunidad. A pesar de ello, pensaba con rapidez y elogiaba las cosas que le parecían satisfactorias. Sin embargo, pese a su título como orgullo, no dudaba en tomar acciones precipitadas, como cuando detuvo el primer duelo de Wilget y Kurgan con el fin de evitar la posible pérdida de un valioso peón. Aunque tenía a Kurgan como guardaespaldas, el Imperio de Wallachia afirmó que no existía y que el Ocho Brazos había desaparecido. Intentos desesperados por ocultar una verdad, e igual que sus compañeros, no tenía ninguna fe por la bruja de la envidia. Stridey hablaba de manera muy arcaica, regia y desdeñosa. Era partidario de utilizar el pronombre mi venerado yo al hablar, que solo usaban los reyes o emperadores. También se refería a la gente usando tú, con la connotación de que Stridey trataba a todos sus interlocutores como inferiores.
Stride Wallachia nació como uno de los tantos hijos del emperador. Era una costumbre que el rey tuviera mucha descendencia con diferentes concubinas. Sin embargo, nació enfermo y su familia no tardó en proponerle que renunciara a sus derechos hereditarios a cambio de una recompensa adecuada. En Wallachia, la fuerza es lo más importante. En el informe público, se dijo que Stride fue enviado a entrenar bajo las órdenes del guerrero más fuerte de Wallachia, Kurgan, con el fin de mejorar su fuerza en mente y cuerpo. Pero era de esperar que muriera bajo el duro régimen de entrenamiento de Kurgan. Este formidable guerrero se encariñó rápidamente por la extraña maldad sin fondo que se cultivaba en el interior de los ojos del joven. Tras alcanzar la edad adulta, bajo la supervisión de Kurgan, Stride participó en la ceremonia de selección imperial, matando a sus hermanos y acercándose cada vez más al trono. Debido a cierta fiebre que había sufrido en su pasado, Stride fue incapaz de reproducirse. Al ser incapaz de llevar a cabo una de las tareas primordiales como emperador de Wallachia, Stride se vio obligado a dar marcha atrás. Poco después, su propio padre envenenó a Stride con un potente veneno, lo que provocó que caminara entre la vida y la muerte durante 3 arduos y agonizantes meses. La enfermedad lo destruyó por completo, hasta el punto de que parecía más un cadáver andante que un hombre, aunque sus ojos brillaban con una nueva determinación, ya que había encontrado la verdad del mundo en medio de una batalla por la vida. Que al día, Stride empezó a creer en un delirio, que habían entidades llamadas observadores que se sentaban en los cielos y jugaban con todo el mundo como si fueran meras piezas de un tablero. En algún momento del futuro, se unió al culto de la bruja, recibiendo su evangelio ideal en que se presentó como arzobispo del pecado. Aproximadamente 4 décadas antes de la historia principal, Stride comenzó su alboroto a través del reino de Lugúnica, relacionándose mucho con Wilhed y Teresa Van Astria. El explicar detalladamente sus malvados planes, junto a su muerte a manos del dragón Valgrek, extendería mucho más el video, pero tengo pensado traer otro contenido despachando al personaje. Si les gusta la idea, pueden dejarme un comentario al respecto. Como todo arzobispo del pecado, Stride posee un factor de la bruja. Bueno, eso mencionó el propio Orgullo, pues no existen ejemplos concretos de qué clase de poder le otorga, o si realmente Stride pudo utilizarla, porque nunca lo usó durante todas sus apariciones en la novela, y cito: "Sin embargo, por desgracia, no soy más que una farsa que logró obtener la autoridad y la posición". Aunque este detalle no le quita su peligrosidad, teniendo en sus filas a 2 legendarios shinobis de la época, Sasuke y Reizon. También como miembro de la familia imperial de Wallachia, Stride era capaz de invocar y usar la espada Yang, una espada carmesí adornada con una luz que brillaba como el sol, la misma que mostró Priscilla en la 3ª temporada. Spoiler, sin embargo, diferente a la ya mencionada, él no era digno de portarla, por lo que al intentarlo su brazo izquierdo comenzó a arder, cortándoselo para salvarse. Estas peculiares armas carbonizan a cualquier persona que no era digna. Stride usaba herramientas de maldición en forma de anillos, 5 en cada mano, convirtiéndolas en sus marionetas que llevaban a cabo sus órdenes. Tanto era su poder que impulsaba a los controlados a expulsar sus máximas capacidades, aunque muriendo como consecuencia. Estos anillos son capaces de controlar a dragones a su voluntad, a pesar de que las criaturas estaban entre los seres más orgullosos que jamás hayan vivido. Sin embargo, Stride pagaba un precio al usarlos, ofreciendo su propio cuerpo como paga, quedando en un estado casi cadavérico al poseer esta herramienta por años. Y en fin, él es Stride Wallachia, el arzobispo del pecado del orgullo, y como pueden notar, el más misterioso del grupo. Pese a jactarse de formar parte, tenía ciertos detallitos que lo diferenciaban de los demás, aunque esconde mucho trasfondo y momentos memorables, que lo hacen merecedor de su título como arzobispo, pero que lastimosamente nunca veremos animado. Conociendo su poca importancia para la historia principal, y más que todo que sus apariciones fueron en el pasado, e incluso que actualmente está muerto, es imposible que veamos animado a Orgullo. Por ello trataré de traer otros videos del personaje en el futuro, para tratar de hacerle justicia. Pero sin nada más que aportar, adiós.